Y es por mediación de este místico que vamos a comprender el por qué surge la Kabbalah en la Edad Media. Esto nos trae a la memoria la versión judía cabalística medieval. Ein Sof significa lo infinito, o sea, el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, según los conceptos cabalísticos medievales. Ahora, la gran diferencia entre la teoría metafísica de Plotino y la Kabbalah medieval, recuerden, toda esta información que estamos compartiendo es para poder responder en contexto histórico la pregunta que nos hicimos al inicio: ¿qué es el neoplatonismo? Ya hablamos de Platón, Aristóteles, y ahora estamos hablando de el padre del neoplatonismo. Este es Plotino. Fue un místico que nació en Egipto en el año 204 de la era común. Así que fíjense, estamos hablando de unos aproximados 600 años después de Platón. Surge este místico que reinterpreta a Platón. Debido a que era un hombre místico, de todas las teorías de Platón se enfocó en el área de la metafísica de Platón, la que acabamos de mencionar, la teoría de los arquetipos, la teoría de las ideas o de las formas. Platón no había aclarado lo suficiente la manera en que se relaciona el mundo de los arquetipos inmateriales y el mundo sensible o el mundo físico. De manera que Plotino expuso la metafísica de Platón de una manera un poco más, digamos, explícita o cristalizada. Lo que Platón llamó el bien, como lo vimos en la gráfica anterior de la pirámide, Plotino no lo identificó como el bien, lo identificó como el uno o lo uno. Esto era, según Plotino, la unidad indivisible, el principio sin principio, lo infinito. Esto era para el místico Dios. De esto que él llamaba uno se emanaba lo que existe, todo lo que existe en el mundo físico, en el mundo sensible. Quizás esto nos trae a la memoria la versión judía cabalística medieval, el término Ein Sof. Ein Sof significa lo infinito, o sea, el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, según los conceptos cabalísticos medievales. Ahora, la gran diferencia entre la teoría metafísica de Plotino y la Kabbalah medieval, la enseñanza esotérica judía de la Edad Media, es que Plotino, o según Plotino, el uno no tiene conciencia. Y claramente esto nos refleja la identidad hebrea o el concepto hebreo de Dios. Lo uno, según Plotino, está tan separado, tan distante de la materia que no se le puede concebir como el creador. No es posible siquiera, según la metafísica de Plotino, identificar atributo alguno. Así pues, identificar algún atributo del uno conllevaría a una limitación del uno y consecuentemente esto implicaría imperfección en el uno. Repito, aunque la terminología, el lenguaje neoplatónico fue empleado por los cabalistas de la Edad Media, no es que ellos eran neoplatónicos 100%, sino que tomaron simplemente el lenguaje, las figuras, los diagramas del neoplatonismo, pero emplearon sus conceptos judíos. El uno de la metafísica neoplatónica no es justamente el Dios del Tanaj. ¿Por qué? Porque el Dios del Tanaj o el Dios de la Biblia es un Dios personal. El Dios de la Biblia claramente tiene un propósito, interactúa con los seres humanos, elige un pueblo, le entrega la Torá para que cumplan una misión. Y decir esto de el uno o lo uno de la metafísica de Plotino, pues no tendría sentido alguno. Y en su filosofía metafísica dice o explica o cristaliza el concepto platónico diciendo que existe algo que se llama hipóstasis. Esencialmente lo mismo que explica la enseñanza esotérica de la Edad Media, con el término de las sefirot, o sea, las emanaciones
del Ein Sof, las emanaciones de lo infinito, lo que es el uno indivisible, infinito, principio sin principio. De ahí emana lo que Plotino llama la mente, el intelecto, la inteligencia, lo que en la Kabbalah se llamaría entonces Jochma, la sabiduría. Y de esta mente o de este intelecto, de esta inteligencia, según Plotino, emana lo que él llama el alma. Debajo de estas tres emanaciones o hipóstasis viene lo que es el mundo material, el mundo sensible, el mundo físico. La teoría en realidad de Plotino es mucho más compleja de esto que estoy reduciendo, pero lo estoy simplificando en razón de nuestro tema central. Básicamente así podemos dibujar la metafísica neoplatónica o la filosofía neoplatónica. Entonces, la pregunta que quiero que nos hagamos a continuación es la siguiente: ¿cómo llegó la filosofía neoplatónica que vemos en pantalla, cómo entró al mundo judío de la Edad Media? Literalmente entró a través de las traducciones de los libros filosóficos griegos al idioma árabe o al latín. Entra la filosofía al mundo islámico y del mundo islámico llega a el mundo judío que se encontraba obviamente en la diáspora. Y así fue como los judíos místicos comenzaron a expresar sus ideas empleando la terminología, el lenguaje neoplatónico. Emplearon también las ideas y conceptos filosóficos griegos neoplatónicos y de Aristóteles también. ¿Por qué? Porque eran los conceptos o era la filosofía más popular entre los siglos 10, 11, 12 y 13. Ahora bien, hubo un discípulo de Plotino llamado Porfirio. Porfirio se encargó de transmitir las enseñanzas de Plotino, o sea, las enseñanzas del neoplatonismo, además obviamente de sus propias enseñanzas. Pero la razón por la que hago mención de Porfirio es en razón del tema que estamos estudiando, los orígenes de la Kabbalah. Y es importante resaltar, estimados, que Porfirio se dedicó a categorizar la esencia misma de cada cosa. Y esto fue plasmado unos años después de Porfirio en la forma de un árbol con frutos y también en la forma de un ser humano, como lo vamos a ver en las siguientes imágenes. Seguramente muchos estarán, si no conocen pues la historia, estarán percibiendo diagramas cabalísticos. No, estimados, no son diagramas cabalísticos. Estamos hablando de diagramas realizados por filósofos no judíos de la Edad Media. Porfirio es un transmisor del neoplatonismo. Recuerden la teoría de los arquetipos, la teoría de las formas. Hay un mundo superior, inmaterial, donde hay arquetipos inmateriales y va emanando esos conceptos inmateriales en el mundo de la forma. Así que tenemos sustancia arriba, luego cuerpo, luego lo animado o lo vivo, luego lo animal y finalmente el hombre. Realmente hay varios modelos, estimados, del árbol de Porfirio. Voy a compartir con ustedes en pantalla otros modelos. Yo quiero decirles lo siguiente, estimados. El hecho de emplear la metafísica neoplatónica, inclusive la metafísica de Aristóteles, fue algo productivo para aquel momento. Quizás el problema yo lo ubico cuando se adopta no solamente el lenguaje, los términos, las figuras, sino cuando se adoptan los conceptos y se pierde de vista entonces la esencia hebrea. Es como que en español a veces empleamos el término Dios, pero esperamos que la audiencia entienda que el concepto de Dios no ha de encontrarse en el término en español Dios, que se deriva del latín, que significa simplemente divinidad. No, cuando decimos Dios, en contexto, por ejemplo, de esta charla, la referencia es a Elohim, Eloah o El. Estamos hablando del concepto de la divinidad, pero hebreo, que es diferente al concepto de la divinidad para el mundo, digamos, pagano. Hay que ser muy cuidadosos y repito, quizás fue factible, fue algo productivo. El error creo que está en adoptar no solamente el lenguaje, sino ya las ideas y los conceptos. Esto de emplear los términos o el lenguaje filosófico griego
Ya lo vemos con Filón de Alejandría en sus escritos, influenciado en gran manera por Platón. Pero ¿estamos hablando de qué? ¿De la mística del primer siglo? No, estamos hablando acerca de la mística judía de la Edad Media. Así que el personaje que empleó la filosofía griega, específicamente la metafísica de Plotino o el neoplatonismo para explicar la mística judía en la Edad Media, es el que ven ustedes en pantalla, Saadia Gaon. En el mundo judío rabínico de la Edad Media, este es el filósofo por excelencia.